Bien, bueno, vamos nosotros a entrar al tema de disciplinas filosóficas, ¿ya? Para eso vamos a primero definir qué cosa es filosofía, sus características, ¿ya? Para entrar al tema de disciplinas filosóficas de una visión general, para luego entrar a ver una por una, ¿ya? Muy bien. Bueno, tú debes recordar que la palabra filosofía proviene de dos voces griegas, ¿no? Filei o filos, que significa amor, ¿no? Y Sofía, que significa sabiduría, ¿no? Esta palabra fue acuñada por este filósofo Pitágoras, ¿no? Recuerda que a los pensadores anteriores a él, porque él no es el primero, ¿no? Están antes los 7 sabios de Mileto, le llamaban así, sabios le llamaban, ¿no? Entre los cuales hemos estudiado nosotros a Anaximandro, a Anaxímenes, ¿no es cierto? A Tales, que es el primero, ese es el primer filósofo. Pero el primero en llamarse a sí mismo el filósofo es Pitágoras, ¿no? Él dice, bueno, reflexionar de la siguiente manera: sabio no soy porque no lo sé todo. Sí soy alguien que ama la sabiduría, ¿no es cierto? Busca saber más, ya eso sí. ¿Ya? Entonces, a partir de ahí viene el término filosofía, que significa amor por la sabiduría. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, en cuanto a los orígenes de la filosofía, tú sabes que hay condiciones objetivas, ¿no? Y subjetivas para su surgimiento, ¿no es cierto? ¿Ya? Si hablamos de las condiciones objetivas, ya tendremos que hablar del tema histórico, ¿no? Y la base económica también, ¿no? Me refiero a el modo de producción esclavista, ¿no? El surgimiento de la propiedad privada, ¿no? Todo esto va a permitir que haya personas que tengan tiempo libre para dedicarse a la filosofía, ¿entienden? O sea, gente que no esté ocupada en el trabajo manual, ¿no? En estos momentos, por ejemplo, nosotros podemos dedicarnos al estudio, ¿no?, de la filosofía, justamente gracias a que hay gente que está trabajando en estos momentos la tierra, ¿no es cierto?, trabajando en las fábricas, ¿no?, para la subsistencia, pues, ¿no es cierto? ¿Ya? Igual ocurría en ese entonces, pues había gente que se dedicaba pues al trabajo manual, ¿no? ¿De acuerdo? Para que otros puedan tener tiempo libre para dedicarse a la filosofía, ¿ya? Otro es el gran comercio, ¿no? La actividad comercial que había en esa época, ¿no? Que hacía que muchos de estos filósofos viajen por otros países, ¿no? Oriente, sobre todo, ¿no? Egipto, Babilonia, ¿no? Y pueden también nutrirse de lo que allí se desarrollaba, ¿ya? Ahora, si queremos hablar de condiciones subjetivas, entonces ahí tenemos a Platón y Aristóteles, ¿ya? Lo que está acá en negrita, en la diapositiva, ¿no? Ellos sostienen que la filosofía surge gracias a la capacidad de asombro y admiración que tienen los hombres, ¿no es cierto? ¿Ya? Eso sostienen ellos, ¿no? La capacidad de asombro. El hombre se asombra, se admira y se pregunta entonces el porqué de las cosas, ¿no? Descartes diría que la filosofía se inicia con la duda, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿De acuerdo? La filosofía lo que debe hacer es justamente dirigirse a encontrar ideas fuera de duda, ¿ya? Fuera de toda duda, pero ¿cómo? Partiendo justamente de la duda, pues partiendo justamente de la duda, ¿ya? Por eso su método es el de la duda metódica, ¿no es cierto? Karl Jaspers plantea que la filosofía, ya, la espontánea al menos, ¿no? Surge en situaciones límites, ¿ya? ¿De acuerdo? En momentos de angustia, debido a momentos difíciles, como por ejemplo la muerte, el sufrimiento o el azar, ¿ya? Los hombres en esos momentos, ¿no?, de angustia o límites reflexionan acerca del sentido de la vida, Dios, el destino del hombre, entre otros asuntos considerados filosóficos. ¿De acuerdo? Eso es lo que dice Jaspers, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, un hombre que va a la guerra y va a tener que matar, ¿no?, o va a arriesgar su vida, es una situación límite, ¿no?, que lo puede llevar a preguntarse respecto a, por ejemplo, qué cosa es la libertad, qué es el bien, ¿no es cierto? Si hay una vida después de esta, cuál es el sentido de la existencia como hombre, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Ya? Así es. O de repente alguien que sufre la muerte de un ser querido también, ¿no es cierto? Puede hacer este tipo de reflexiones. ¿De acuerdo? ¿Ya? Eso dice ya, son situaciones límites entonces, ¿ya? Fichte afirma que la filosofía que escogemos depende del hombre que se es, ¿de acuerdo? O sea, el ser filósofo implica una manera de ser hombre, entonces, y tener tal o cual posición frente a un problema filosófico determinado, quiere decir ser hombre de tal o cual manera, ¿ya? Entonces bueno, dicho de otra manera, la elección, ¿no?, este,
de una postura o la adopción de una postura más precisamente, ¿ya? Tienen que ver con las experiencias vividas también, con nuestro bagaje también personal, ¿ya? Con nuestro contexto también, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, yo a veces he señalado, ¿no? Mis posturas, por ejemplo, filosóficas, ideológicas o políticas tienen que ver, por ejemplo, con la experiencia de vida que he tenido, ¿no? Por ejemplo, de dónde provengo, ¿no? De qué sector socioeconómico provengo, por ejemplo, qué experiencias he tenido, por ejemplo, ¿no? Entonces, con qué empatizo más también, ¿ya? Listo. Eso en cuanto al origen de la filosofía. Bien. Al fin y al cabo, la filosofía, jovencitos, es una actitud humana, ¿ya? Es una actitud ante la vida, ¿ya? Así como también tenemos otras actitudes humanas, ¿ya? Por ejemplo, la actitud pragmática, ¿no? La actitud pragmática es la de percibir las cosas, personas o hechos como útiles o provechosos. Esa es la actitud pragmática, ¿de acuerdo? Una madre, por ejemplo, en actitud pragmática es cuando va al mercado y busca lo más barato y rendidor, ¿ya? En ese momento ella no se preocupa por si esto es nacional o extranjero, que si hay que apoyar la producción nacional, ¿no? Está buscando lo que es más barato y más rendidor, ¿ya? Eso es pragmático, por ejemplo, práctico, ¿ya? ¿De acuerdo? Es la gente que vive más que pensar, ¿no? Y si piensa, busca el provecho o la utilidad, ¿no? En cada acción que realiza. La actitud moral, en cambio, es otra actitud, ¿ya? Que consiste en calificar las acciones o las conductas de los seres humanos como buenas o malas, ¿eh? Como correctas o incorrectas, o si tú quieres, como justas o injustas, ¿ya? Esa es la actitud moral, ¿ya? Por ejemplo, dice aquí el profesor, nuestra actitud moral cuando califica de mala la tardanza de un alumno, ¿ya? Sí, el profesor podría pasarte por alto eso, ¿no? Pero él está pensando en qué ciudadano voy a formar si yo desde ahora le permito, ¿no? Llegar tarde y otras cosas más, ¿no es cierto? Es la actitud moral, ¿de acuerdo? ¿Ya? Es gente que, por ejemplo, a la hora de elegir amigos, por ejemplo, se está preguntando justamente eso, ¿no? ¿Con qué valores morales cuenta este individuo? Digamos, la actitud estética es la admiración por la belleza, ¿no? Esto lo puedes ver en cualquier artista, ¿no? O en general también nosotros podemos tener la actitud belleza cuando, por ejemplo, nos detenemos a ver las cosas bellas, ¿no? De la naturaleza, ¿no es cierto? La actitud religiosa ya es la relación que establecemos entre las cosas, las personas o hechos y las divinidades, de tal manera que creemos que cada cosa que ocurre es voluntad de un ser superior, ¿no? Aquí aprovecho para explicarte que, que tú te preguntarás, profe, yo tengo más de una actitud de esas. Sí, tenemos más de una, pero va a haber una que predomina en nosotros, ¿de acuerdo? Además, también vas a ver que hay extremos y extremos, pues, ¿no? Actitud religiosa, desde, por ejemplo, creer, pues, que hay un ser divino, ¿no? ¿No es cierto? Hasta, y bueno, y no sabemos, ¿no es cierto?, su participación, o de repente simplemente es quien propicia la vida y le da total libertad al hombre, ¿no? Hasta hay quienes creen que, pues, que es alguien que lo decide todo, ¿no? Que tiene un plan para todos, ¿no? Y que incluso decide quién vive, quién muere, ¿no? Porque cuando dicen, ¿no? Alguien murió, se lo llevó Dios. Alguien se salvó de una enfermedad, bueno, Dios lo salvó, ¿no? O sea, como que él decide, ¿no? Por ejemplo, ¿ya? Luego tenemos la actitud científica. Esta es una investigación, en primer lugar, selectiva, o sea, un aspecto de la realidad, ¿ya? Metódica, ¿ya? Va a seguir procedimientos, ¿ya? Sistemática, organiza la información obtenida y racional, sobre todo, usa la razón, ¿ya? Para explicarse la realidad y las relaciones entre los fenómenos, ¿de acuerdo? Esa es la actitud científica, preguntarse el porqué de las cosas, ¿ya? Pero de una manera selectiva, metódica, ordenada, ¿ya? De acuerdo, un estudiante, por ejemplo, está en actitud científica cuando resuelve un ejercicio de física, dice aquí, por ejemplo. ¿Ya? De acuerdo. Muy bien. Y vamos a llegar a la actitud filosófica y sus características, ¿ya? Pero antes, una repasadita a lo anterior, ¿ya? Entonces, por ejemplo, tú puedes observar aquí las actitudes humanas cuando, por ejemplo, ocurre algo. Se me ocurre ahorita, por ejemplo, un sismo, ¿no? Bueno, el que tiene actitud pragmática busca la salida más rápida, ¿no? O de repente incluso decide quedarse arriba, ¿no? Porque calcula que hasta que baje de su séptimo piso, el sismo va a terminar y es más peligroso, porque a veces el miedo hace que la gente se empuje o se caiga por las escaleras, el ascensor se malogra, no hay que usar el ascensor además cuando hay sismo, ¿no? Entonces dice, mejor me quedo acá, busco una zona segura, una zona donde haya columnas, por ejemplo, ¿no es cierto? El que tiene actitud moral, en cambio, va a estar preguntándose acerca de la solidaridad, cómo ayudar a los demás, o quién ayuda a los demás, no sé, está juzgando a esa persona que es solidaria, mira este que egoísta.
¿de acuerdo? Lo moral, ¿ya? El que tiene actitudes religiosas seguramente va a encomendarse al Señor, ¿no es cierto? Va a rezar, ¿no es cierto? ¿Ya? El que tiene actitud científica probablemente se esté preguntando acerca de la magnitud del sismo, ¿no es cierto? Y ya el epicentro de repente, y en ese momento también de repente qué zonas de la casa podrían soportar mejor si es que hay que quedarse, ¿no? ¿De acuerdo? Y la actitud estética, no sé qué podría ser alguien que admira la belleza, de repente ver también la belleza allí, ¿no? Como por ejemplo, a pesar de la desgracia, que es un sismo, ver cómo la familia se une, se abraza, ¿no? La niña que baja con su gatito, ¿no? ¿Ya? Bueno, va a tratar de admirar la belleza en ese aspecto, ¿ya? En cuanto a la actitud filosófica, vamos a ver sus características, ¿ya? La actitud filosófica tiene por características, mira, ¿te acuerdas que la actitud científica era particular, ¿no es cierto? La actitud filosófica es más bien totalizadora o universal, ¿ya? Se va a preguntar acerca de temas de interés, o sea, o vamos a tener interés en la totalidad del mundo, ¿no? Es decir, la filosofía aborda temas de máxima generalidad, ¿ya? Insisto, mientras la ciencia o la actitud científica consiste en preocuparse o mostrar interés por un sector, una parte de la realidad, ya la filosofía va a tratar más bien de integrar, ¿no? ¿De acuerdo? Preguntarse por la totalidad. A ver, un ejemplito, ¿ya? Por ejemplo, si se trata de estudiar al hombre, las ciencias abordan una parte, ¿ya? Por ejemplo, la medicina podría decir, yo voy a preocuparme por su anatomía y fisiología, ¿de acuerdo? La psicología dirá yo por la mente y conducta, ¿ya? La antropología dirá yo por la evolución del hombre, la sociología yo por el hombre en sociedad, etcétera. Pero mira, sí, una parte, ¿no? En cambio, la filosofía va a tratar de abordar al hombre en su totalidad y como parte del mundo, del universo, ¿no? Entonces, por eso se va a preguntar cuál es el origen del hombre. Es una pregunta filosófica más que científica, ¿no? El origen, ¿no? Hemos sido creados, somos producto de la evolución de la vida en la Tierra, ¿no es cierto? Ya ese tipo de preguntas se va a hacer, ¿de acuerdo? ¿Ya? Pues aquí tenemos algunos ejemplos de esta actitud totalizadora universal, ¿ya? Agustín de Hipona propone, por ejemplo, su creación ex nihilo, donde dice que Dios ha creado todo desde la nada, ¿ya? ¿De acuerdo? O sea, Dios ha creado no solamente el espacio, sino también el tiempo, ¿no? Por eso no había antes del mundo un antes, porque cuando Dios crea el mundo, también crea el tiempo recién. Y si no había tiempo, no había un antes. Así dice, ¿no es cierto? ¿Ya? O Federico Engels, que afirmó que en el mundo solo hay materia en sus múltiples manifestaciones, o sea, va a llegar a señalar que la materia no se crea, no se destruye, la materia ha existido siempre, la materia es infinita, por ejemplo, te va a proponer Engels, ¿no? ¿Ya? Respecto al problema del ser, ¿ves? Son problemas así, son problemas así muy generales, ¿ya? El filósofo muestra interés en la totalidad del mundo, ¿de acuerdo? También se dice que la actitud filosófica tiene otra característica, que es la de ser radical. Radical viene de raíz, ¿ya? O sea, los filósofos abordan la esencia, principio, fundamento, naturaleza, elemento básico, aspecto principal o raíz de las cosas, ¿de acuerdo? Entonces, Tales de Mileto, por ejemplo, dice acá, afirmó que el principio de las cosas es el agua. ¿Te acuerdas cuando aborda cuál es el principio fundamento de lo existente? ¿No? Propone el agua. En ese mismo sentido, Parménides plantea que el principio de todo lo existente es el ser, más bien, ¿no? Porque todas las cosas son, ¿ya? O sea, tienen en común eso. ¿Y qué cosa es ser? La existencia, pues. ¿Verdad? Es lo más elemental, lo más básico, el fundamento, la raíz de todo. ¿De acuerdo? ¿Ya? Así es la filosofía, ¿ya? ¿De acuerdo? Este ejemplo lo pongo siempre porque ayuda a explicar este título radical, ¿no? O esta característica de la actitud filosófica, el ser radical, ¿no? Por ejemplo, frente al tema de la delincuencia, más allá de la parte represiva, ¿no? La parte de militares, policías, la filosofía, por ejemplo, un filósofo se va a preguntar acerca de si el hombre nace así, delincuente o malo, si tú quieres, ¿no? O se convierte, ¿no? Es una primera pregunta, ¿ves? Vas a la raíz, ¿no? Entonces la respuesta es, no, nadie nace delincuente. Bueno, entonces se convierten, se hacen, ¿sí? ¿Y quién los hace o por qué se convierte? ¿Qué falla? La familia, la sociedad, el Estado, ¿qué pasa? ¿En qué estamos fallando? ¿No es cierto? Para poder resolver el problema, pero hay que ir a la raíz, pues. No basta solamente la parte policial, ¿no?
¿Qué más? Trascendental. Los filósofos tratan asuntos que van más allá de su experiencia inmediata, es decir, van a abordar cosas que van más allá de su propia existencia, su propia vida, ¿de acuerdo? Y no solamente eso, sino también cosas que van más allá de su experiencia sensorial también, ¿ya? Por ejemplo, cosas que no podemos ver, por ejemplo, ¿ya? O cosas que no podemos vivir por lo limitado de nuestra existencia. Por ejemplo, el filósofo se va a preguntar sobre la Tierra antes de la aparición del hombre, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Ya? ¿Ya? Y sobre el mundo, probablemente después también, ¿no? De cuando nosotros no estemos ya aquí, ¿de acuerdo? Eso es el trascendental, ya más allá de nuestra propia existencia o experiencia. Racional, bueno, los filósofos usan a la razón como el principal instrumento para producir su tesis, ¿ya? Cuando hablamos de usar la razón, hablamos de usar argumentos, afirmaciones lógicas, no que no caigan en contradicción, etcétera, ¿ya? La actitud filosófica es también crítica, ¿ya? Consiste en cuestionar aquello que consideran aparentemente verdad, ¿de acuerdo? ¿Ya? Eso es ser crítico, ¿ya? Cuestionar aquello que se considera una aparente verdad, ¿ya? Este, por ejemplo, Aristóteles cuando cuestionaba a su amigo y maestro Platón, alguien le pregunta, ¿no? Oye, ¿y tú no eres amigo de Platón? Sí, ¿y por qué lo cuestionas? Ah, porque él dice, ¿no? Porque soy más amigo de la verdad que de Platón, dice, ¿no? Eso es ser crítico, ¿ya? Bueno, debido a tener esta actitud crítica, bueno, muchas veces han sido perseguidos y muertos, ¿no? Muchos filósofos, ¿no? Otra actitud es la de ser problemática, ¿ya? Los filósofos dicen constantemente están elaborando y actualizando los problemas. Eso es problematizar, ¿ya? ¿Cómo así que elaborando y actualizando? ¿Ya? Algo va a ser visto desde diferentes ángulos, desde diferentes puntos de vista. Eso es problematizar, ¿ya? Actualizar un problema, ¿ya? ¿Y qué tal si le doy otra mirada? Por ejemplo, respecto al problema del átomo, se suponía que era la unidad indivisible de la materia, ¿no? Pero ahí dice, ¿y qué tal si es que sí se divide? Bueno, y si bueno, luego descubrimos que sí se divide, ¿no es cierto? Ya, bueno, esto lo más pequeño que hay son el electrón, los protones, neutrones. Bueno, ¿y qué tal si hay elementos más pequeños todavía? Y siguen buscando, ¿no? Pero alguien dice, no, ¿y qué tal si a todo esto sí? No existe el elemento más pequeño. ¿Qué tal si la materia se subdivide hasta el infinito, ¿no? ¿De acuerdo? Ya, ese es el problema de ser. ¿Y qué tal si? ¿No? O ponerse en otra perspectiva, en otro ángulo, al observar un problema, un hecho, ¿ya? Bueno, otras características de la actitud filosófica son el ser metódico. Bueno, tenemos que Sócrates propone, por ejemplo, el método de la mayéutica, ¿no es cierto? Descartes propone la duda metódica, Husserl propone la epogé y así, un conjunto de métodos, ¿ya? Que son procedimientos para alcanzar verdades, ¿no? La filosofía, igual que la ciencia, es también sistemática, es decir, ordena, organiza la información, la jerarquiza incluso la información obtenida, ¿no? Especulativo, ya esta es una diferencia con la ciencia. Las ciencias suelen ser más bien experimentales, ¿ya? La filosofía es más bien especulativa, ¿ya? Se basa en la deducción, ¿ya? Por, el, por su objeto de estudio, ¿no? Muchas veces muchas de las afirmaciones filosóficas no pueden ser llevadas al laboratorio, pues, ¿no es cierto? Entonces, especulamos, deducimos cosas. Listo. Veamos ahora las definiciones de filosofía, ¿ya? Más importantes, ¿ya? Ya habíamos mencionado en primer lugar a Pitágoras, ¿se acuerdan? El amor a la sabiduría, ¿no? Decía que el filósofo no es un sabio, sino un buscador desinteresado del saber, ¿de acuerdo? Sócrates sostiene que la filosofía es un modo de vida dedicado a la búsqueda de la sabiduría, ¿ya? Sobre todo la sabiduría de carácter moral, que es, que es un saber universal, ¿ya? ¿De acuerdo? Eso piensa Sócrates, la sabiduría de carácter moral es universal, es igual para todos, ¿de acuerdo? Eso hay que buscar, ¿ya? Eso frente al relativismo que proponían los sofistas, ¿te acuerdas? Ya, muy bien. Platón llama a la filosofía dialéctica o procedimiento racional que permite conocer las esencias, ¿ya? Permite, por tanto, purificar el alma para así alcanzar la felicidad eterna al contemplar la verdad. Aristóteles nos proporciona una de las definiciones más conocidas, ¿ya?
dice que la filosofía es la ciencia que estudia los primeros principios y causas de todo el existente. ¿Ya? Esa es una de las definiciones más difundidas. ¿Ya? Es un producto puramente teórico, la filosofía es puramente teórica. ¿Ya? Acuérdate que para Aristóteles un conocimiento es superior en tanto más teórico sea, en tanto no persiga ningún interés, ningún provecho, sino solamente conocer más. ¿Ya? Eso lo considera más valioso, lo consideraba Aristóteles. ¿Ya? ¿De acuerdo? Por eso dice, es un producto puramente teórico y por tanto no tiene alguna utilidad práctica. ¿Ya? Por eso la filosofía sería superior, por ejemplo, a la panadería, ¿no? Que sí tiene una utilidad práctica, ¿no? Por eso quienes se dedican a ella, dice, solo buscan el saber por el saber mismo, ¿ya ves? Y ser la más teórica hace que esta ciencia sea superior a todas las demás, ¿ya? Luego tenemos a Epicuro de Samos, ¿ya? Él dice que la filosofía es una ciencia que tiene por objeto curar al hombre del miedo a los dioses y a la muerte. ¿Ya? La filosofía se convierte entonces, dice, en un fármaco, dice Epicuro, porque cura, como hemos dicho, a los hombres de estos traumas, ¿no? Este miedo a la muerte, este miedo a los dioses, ¿ya? Y con eso le permite al hombre ser feliz. ¿Cómo, por ejemplo, curaría el miedo a los dioses? Dice Epicuro, si tú comprendes que a los dioses les somos indiferentes, ¿ya? O sea, los dioses somos insignificantes para ellos, están en otras cosas, ¿ya? No les interesa nuestra vida, ¿no es cierto? Entonces vas a dejar de tenerle miedo a ellos, ¿ya? ¿De acuerdo? Porque simplemente no les interesa, no están atentos a lo que haces o no haces. ¿De acuerdo? Ya no intervienen en tu vida, en tu destino, eso depende de tus decisiones. Entender eso te permite superar el miedo a los dioses, ¿ya? Y también entender que cuando tú mueres no sientes nada, ¿de acuerdo? Eso también te va a permitir superar el miedo a la muerte, pues entendiendo que no tienes dolor, no sientes preocupaciones porque estás muerto, ¿de acuerdo? Entender eso también te permite superar el miedo a la muerte. Agustín de Hipona dice que la filosofía es una ciencia sierva de la teología. ¿Qué quiere decir? Que la filosofía debe servir a la teología. ¿Ya? La tarea de la filosofía es defender racionalmente las verdades que hemos alcanzado gracias a la fe. Es lo que dice Agustín de Hipona. ¿Ya? René Descartes dice que la filosofía es la ciencia raíz de las demás ciencias, que tiene por finalidad proporcionar ideas claras al conocimiento científico, dándole así una base sólida. Lo que Descartes dice es que la ciencia es como un árbol donde el tronco es la física, las ramas son las demás ciencias y los frutos es los resultados, la tecnología, por ejemplo. Y la filosofía tendría que ser la raíz de ese árbol. ¿Ya? Entonces, cuanto más sólida sea la raíz, mejor el árbol. Immanuel Kant propone dos definiciones, ¿ya? Dice, académicamente, la filosofía es la ciencia que da fundamento a las demás ciencias, ¿no? O sea, como su raíz también, ¿no? Y por tanto es valiosa por sí misma, ¿de acuerdo? Ahora, comúnmente se define la filosofía como ciencia que busca responder preguntas como ¿qué puedo hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Qué me cabe esperar? ¿Y qué es el hombre? ¿Ya? Eso es en términos prácticos lo que hace la filosofía, preguntarse esas cosas. Hegel dice que la filosofía es la ciencia que tiene por objeto la totalidad de la realidad. ¿Ya? ¿De acuerdo? Ciencia que tiene por objeto la totalidad de la realidad. Es uno de los máximos productos del espíritu, dice, y por tanto surge cuando las sociedades que la generan se encuentran en su decadencia, pensaba Hegel. Ya, ahora sí. Bueno, Marx dice que la filosofía es una ciencia que tiene por objeto la totalidad de la realidad, es decir, tiene por objeto el estudio de las leyes más generales de todo lo existente. ¿Ya? Pero además dice Marx que la filosofía no solamente sirve para interpretar, sino para transformar la sociedad mediante la revolución. ¿Ya? Debes recordar esa frase, ¿no?, de Marx que dice, lo que han hecho los filósofos hasta ahora es interpretar la realidad de diversas maneras, cuando de lo que se trata es de transformar. ¿Ya? Entonces la filosofía no debe ser un saber, una actitud estática, ¿no?, de preguntarse cosas sin importancia, no, sino preguntarse cosas que sirvan a mejorar esta sociedad, mejorar este mundo, a transformarlo. Edmund Husserl dice que la filosofía es una ciencia estricta de esencias, ¿ya? Tiene por objeto las esencias que den bases sólidas a las demás ciencias, ¿ya? Para hallar tales esencias
él propone el método de la suspensión del juicio acerca del mundo. Eso le llama epogé, ¿no? Poner entre paréntesis nuestros pensamientos, nuestros prejuicios, ¿ya? Que se propone Husserl. Bertrand Russell dice que la filosofía es un saber intermedio entre ciencia y teología. ¿Por qué? Porque al igual que la ciencia se apoya en la razón, pero del mismo modo que la teología trata temas que han alcanzado un conocimiento definitivo. Ludwig Wittgenstein, dice que la filosofía es la actividad esclarecedora del lenguaje. ¿Ya? No es un saber, la filosofía no aporta conocimientos, solamente la ciencia nomás aporta conocimientos. Entonces, ¿cuál es la función de la filosofía si no aporta conocimientos? ¿Ya? Esclarecer el lenguaje, ¿de acuerdo? ¿Ya? Porque muchos de los problemas filosóficos en realidad son pseudo problemas ocasionados por el mal uso del lenguaje o por la inclusión de términos innecesarios. ¿Ya? Por eso ahí se confunden, piensa Wittgenstein, ¿ya? Por ejemplo, ser, ente, esencia, y al final, ¿cuál es cuál y cómo definimos cada cual? Ya es un problema filosófico, por ejemplo, ¿no? El uso del lenguaje. Hay que eliminar términos innecesarios, ¿de acuerdo? Y esa es una actividad, por ejemplo, de la filosofía, ¿ya? Hacer el lenguaje más claro. Porque, repito, para él, muchos problemas filosóficos no son problemas en realidad, sino son pseudo problemas ocasionados por el mal uso del lenguaje, ¿ya? Muy bien. Como tú sabes, la filosofía implica el paso de la mitología al uso de la razón, el paso del mito a la razón. Si tú ves la mitología, con la mitología el hombre trataba de explicar también lo que pasaba a su alrededor, ¿no? Por ejemplo, el origen del mundo, por ejemplo, ¿de acuerdo? ¿Ya? El orden del cosmos, por ejemplo. ¿Cómo lo explicaba? ¿No? A través de la existencia de dioses, ¿no? Por ejemplo, y que luchaban entre sí, ¿no? Y así pues el cosmos o el orden del mundo, ¿no? Entonces, por ejemplo, había un dios ¿no? que definía las guerras, había un dios que había creado el mundo, ¿no es cierto? Había una lucha entre un dios que era bueno y el otro que representaba el mal, ¿no es cierto? Uno que representaba la vida, la creación, y el otro que representaba la muerte, ¿ya? Pero se usaba la mitología para explicarse las cosas que pasaban a su alrededor, ¿no es cierto? Y otras cosas también más profundas, como la vida y la muerte, ¿no? Bueno, con la filosofía se supera esa mitología y se va a utilizar la razón, ¿ya? Para explicar estas mismas cosas, ¿ya? Por eso la filosofía surge en Grecia como negación de la mitología, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Muy bien. Disciplinas filosóficas, ¿ya chicos? A ver. La actitud de los filósofos, dice, produce una amplitud, ¿no? De conocimientos, ¿de acuerdo? ¿Ya? Estos a su vez se dividen en ramas o disciplinas, ¿ya? Entonces estas son las ramas o disciplinas filosóficas. En primer lugar tenemos la ontología, o también llamada metafísica. ¿Ya? Esta rama, esta disciplina filosófica va a problematizar, ¿tú te acuerdas? Sobre el problema del ser, ¿ya? Ser, o si tú quieres, la existencia de los entes, ¿ya? El elemento primario en el mundo, se va a preguntar acerca de eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, sobre el tema ontológico, metafísico, tenemos, por ejemplo, a los idealistas y a los materialistas. Un idealista es, por ejemplo, Platón. Platón dice que lo que realmente existe, por lo tanto, el ser, que es la idea, ¿no? El ser es la idea, ¿de acuerdo? La materia viene a ser solamente un reflejo, ¿de acuerdo? Una copia, ¿ya? Una sombra del ser verdadero que son las ideas, ¿de acuerdo? Esto es lo que realmente existe el ser, por eso son las ideas, ¿no? ¿De acuerdo? Lo que vemos en este mundo material, ¿no? Todas las cosas, animales, plantas que vemos, son solamente sombras, reflejos de las ideas. ¿Te das cuenta? Esa es la postura idealista de Platón, ¿ya? Un materialista, como por ejemplo Marx, diría lo contrario, que no, que el ser es la materia, ¿ya? El ser es la materia, ¿no es cierto? Y las ideas, ¿qué vienen a ser las ideas? Entonces, bueno, las ideas son propiedad de la materia, específicamente de la materia más evolucionada. Pues la materia más evolucionada, el cerebro, pues, ¿no? Ya, entonces el ser, lo que realmente existe, es la materia, en este caso el cerebro, y las ideas son su propiedad, ¿ya? Su propiedad es la materia, por ejemplo, el movimiento. Te pregunto, ¿puede existir un movimiento sin materia? A ver, dime, ¿dónde has visto tú un movimiento sin materia? No, ¿no es cierto? Ya.
Entonces, ¿puede existir de la misma manera igual así el color sin la materia? No, tampoco. Igual, el pensamiento sin la materia, en este caso sin el cerebro, no, ¿no es cierto? Si incluso cuando hay alguna lesión, por ejemplo, del cerebro, ya falla el pensamiento, ¿no es cierto? ¿Te das cuenta? Ya. Tampoco los sentimientos por ahí andan en el aire, ¿no es cierto? Ya, esa es la postura materialista, por ejemplo. Ya, ese es el debate. Ya, tenemos a los materialistas y a los idealistas, ¿ya? ¿Ya? Respondiendo a cuál es el ser, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el ser? O sea, ¿qué es lo que realmente existe? ¿Qué es lo primario? ¿Ya? Si la materia o la idea, ¿de acuerdo? Y cuando hablamos de la idea, también hay otros llaman también alma o espíritu también. Muy bien. En cuanto al tema de la antropología filosófica, bueno, esta rama va a abordar el problema del hombre. Y cuando hablamos del problema del hombre nos referimos a, primero, su origen, ¿de acuerdo? Ya ahí tenemos al creacionismo y al evolucionismo, eso es el origen, ¿no? Luego tenemos la esencia del hombre, ¿no? Si hablamos de la esencia del hombre, tenemos ahí al naturalismo, al espiritualismo, al dualismo de Descartes, ¿no? Al historicismo, al simbolismo, al existencialismo y al marxismo, ¿ya? Y todo esto para finalmente preguntarnos acerca del sentido de la existencia humana, ¿ya? Es decir, ¿para qué vivimos? ¿Para qué existimos? ¿Cuál es la razón de nuestra existencia? ¿Cuál es la finalidad de nuestra existencia? ¿O no la hay? ¿No? ¿De acuerdo? Listo, ese es el problema, ese es el problema del hombre que aborda la antropología filosófica. En cuanto a la nociología, ya, esta rama va a problematizar acerca del conocimiento, ya, y se va a preguntar respecto a, primero, la posibilidad del conocimiento. ¿Es posible que el hombre alcance conocimientos objetivos? El dogmatismo dice que sí, el escepticismo dice que no, y hay variantes, ¿no? Desde el escepticismo radical, que lo niega totalmente, el hombre no puede conocer nada, ¿ya? Hasta el escepticismo metafísico, que dice que el hombre puede conocer lo físico, sí, lo metafísico no, ¿ya? Eso lo tenemos con el empirismo, el positivismo, por ejemplo, ¿ya? O también tenemos posturas relativistas ahí, ¿ya? Eso respecto al problema de la posibilidad del conocimiento. Respecto al problema del origen del conocimiento, tenemos a los empiristas que dicen que la experiencia es sensible. Los racionalistas sostienen que es la razón, ¿ya? Y el a priorismo de Kant sostiene que el hombre, sí, pues, capta con los sentidos lo que hay a su alrededor, pero él no es pasivo, ¿no? Él organiza, ¿ya? Construye conocimientos, claro, sobre la base de lo que él está captando con los sentidos, obviamente, ¿no? ¿De acuerdo? Ese es el tema de la nociología, ¿ya? También se va a preguntar acerca de la esencia del conocimiento o naturaleza del conocimiento. También se va a preguntar al respecto, ¿ya? Y ahí tenemos también varias posturas, ¿no? La realista, por ejemplo, ¿ya? Entre otras. La epistemología es una disciplina filosófica que va a problematizar acerca de la ciencia, o si tú quieres, el conocimiento, pero no cualquiera, el conocimiento científico. Eso es ciencia, pues. ¿De acuerdo? ¿Ya? Se va a preguntar respecto a, por ejemplo, cuál es el método a seguir, o sea, el procedimiento, pasos a seguir para obtener conocimientos científicos, o que puedan ser considerados leyes o teorías, partiendo de las regularidades que ocurren en la naturaleza, por ejemplo. ¿Ya? ¿Cuáles son las funciones de la ciencia? ¿Cuáles son los tipos de ciencia que hay? ¿De acuerdo? Por ejemplo, si tú quieres saber por qué la astrología no es ciencia, ¿ya? Y la astronomía sí lo es, que tiene uno diferente al otro, tenemos que recurrir a la epistemología, ¿no? Entonces te van a explicar por qué uno sí es ciencia, qué características tiene para hacerlo y por qué el otro no lo es, ¿ya? Por ejemplo, objeto de estudio definido, delimitado, ¿ya? ¿De acuerdo? Una metodología aceptable, ¿no? De acuerdo al método, ¿ya? Luego que este conocimiento puede ser verificado, etcétera. Luego tenemos la axiología. La axiología, ¿ya? Es una rama de la filosofía que va a problematizar acerca del valor y la valoración, ¿ya? Se va a preguntar respecto a si el valor está en el objeto mismo o si el valor es algo que otorgamos los sujetos a los objetos, ¿de acuerdo? Si tú consideras que el valor está en el objeto mismo,
Entonces adoptas la postura objetivista. Y si consideras que el valor es algo que los sujetos otorgamos, estás proponiendo la postura subjetivista. Ahora, dentro de cada una de ellas también hay posturas, ¿no es cierto? Eso lo vamos a ver en su momento, ya es lo que vamos a ver luego de esta clase, justamente. Estamos presentando por eso las disciplinas filosóficas, ¿ya? La ética, ¿ya? La ética va a problematizar acerca de la moral, o sea, los valores morales. La moral es el conjunto de justamente normas, reglas y valores, ¿ya?, que posibilitan que vivamos en una sociedad organizada, ¿de acuerdo? ¿Ya? Civilizada, es lo que propone la ética, ¿ya? Te va a estudiar eso. Entonces, los valores morales fundamentales son, por ejemplo, la libertad, la dignidad, la igualdad, la justicia, ¿ya? ¿De acuerdo? Bueno, y también la ética se va a preguntar acerca de dos cosas fundamentales, ¿ya? ¿Qué es el bien? ¿Ya? ¿Qué determina que algo sea bueno o malo? Y qué es la libertad, ¿ya? Y si esto es posible o no la libertad, o estamos ya determinados, ¿no es cierto? ¿Ya? Y no somos libres. ¿Ya? Luego tenemos la estética va a problematizar acerca de la belleza, ¿de acuerdo? Se va a preguntar acerca de la belleza, ¿de acuerdo? El carácter histórico y social de la belleza, la naturaleza de la actitud estética, la determinación de los juicios estéticos, ¿no? ¿Ya? ¿Cómo es que juzgamos, por ejemplo, una obra de arte como bello o no? ¿De qué depende? ¿Qué características tiene? ¿O es algo totalmente subjetivo? ¿Depende de los gustos y preferencias de cada uno? ¿O existe algo objetivo, al cual llamamos belleza, con ciertas características? ¿Ya? Eso es la estética. ¿De acuerdo? Listo. Por ejemplo, la Gioconda, ¿no? Este cuadro, la Mona Lisa, pues, ¿no? Tan famoso, ¿no? ¿Es bello o no es bello? O depende del gusto de cada uno. A mí no me gusta, si te cito contrario, ¿no? Si es belleza porque cumple, por ejemplo, con la simetría, la proporcionalidad, además es novedoso, o no, o la belleza depende también de cada clase social, ¿no? Justamente de repente ese cuadro es bello porque es innovador, ¿no? Porque ya no se está pintando solamente a dioses y a nobles, sino a una persona común y corriente, ¿no es cierto? ¿Ya? De repente no se siguen los cánones de belleza que se imponían en ese momento, que solamente lo bello es lo rubio y ojos azules, ¿no? ¿Qué sé yo, no? ¿Qué es la belleza realmente? ¿Ya? Eso va a abordar la estética. Ya, vamos a la dirigida, chicos, acabamos participando y si hay preguntas, ahora es el momento de hacerlas, ¿ya? A ver, recordemos, ¿quién sostuvo que la filosofía no es un tipo de conocimiento? A ver, si me contesta el número uno, a ver. Exacto. Muy bien, Mariluz. Wittgenstein, Ludwig Wittgenstein dice que el único que hacer, ¿ya?, que genera conocimiento es el científico. La filosofía, ni el arte, menos la religión, producen conocimientos. Por eso la filosofía no aporta conocimientos. Su labor se va a reducir a la de esclarecer el lenguaje. ¿Ya? Eso dice Ludwig Wittgenstein. ¿Ya? Muy bien. 2. Debes tratar a todo ser humano como un fin, jamás como un medio. Constituye una tesis esencialmente, a ver, que corresponde a qué rama de la filosofía. A ver, muy bien, Angelo, claro. Es un tema ético, es un problema ético. Esto lo plantea Kant, ¿ya? Immanuel Kant, ¿ya? Esto es la dignidad, ¿ya? ¿De acuerdo? Debes tratar a todo ser humano como un fin, ¿ya? Jamás como un medio. No es una cosa que tú puedas utilizar, ¿ya? Para divertirte, ¿de acuerdo? O para explotar también, por ejemplo, ¿ya? Porque el ser humano no es un medio, no es una cosa, sino es un fin. Qué importante, qué valioso esto en estos tiempos, ¿ya? ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, si hablamos de dignidad, estamos hablando de un tema moral o ético, ¿ya? Por ejemplo, tú no puedes usar a una chica, bueno, los varoncitos, por ejemplo, ¿no? Como un medio, como una cosa para tú sentir placer, ¿no? Sin importarte sus sentimientos, eso no está bien,
Eso atentar contra su dignidad. O, por ejemplo, un empresario no puede tratar a un obrero como una cosa, ¿no? Como una herramienta, ¿no? Ya te extraje todo el jugo que pude y ahora que estás viejito te despido y no te doy seguro, ¿no? Eso, por ejemplo, está mal, ¿no? Atenta contra la dignidad, ¿ya? Entonces, el tema de la dignidad es un tema ético, ¿de acuerdo? Ya. A eso se refiere con un fin. O sea, al final, todo lo que hacemos es por el bienestar del hombre, pero no de un hombre, ¿no? Sino de toda la humanidad. De eso se trata. ¿Ya? Los estados, ¿para qué se forman? Las empresas, ¿para qué se forman? ¿Para enriquecer solamente a uno? No. En realidad es para que la humanidad esté mejor, para que vivamos mejor todos. ¿Ya? Eso es ver al ser humano como un fin. Pero hay quienes lo ven como un medio, ¿no? Alguien a quien yo uso para hacerme rico yo mientras él bueno, queda en miseria. ¿Te das cuenta? Ese es el problema. ¿Ya? No sé si responde a tu pregunta, Luis, ¿sí? Ya. Sí. 3. Puedes cuestionar lo que desees, excepto este libro sagrado, pues es palabra de Dios. Tal afirmación, eso que está entre comillas, ¿no? Es opuesto al rasgo de que presenta la actitud filosófica. A ver, ¿cuál sería tu respuesta? Si alguien te dice, ¿no? Puedes cuestionar todo, menos este libro que es sagrado. Este libro que es sagrado no lo puedes cuestionar. Cuando afirma eso, ¿a qué se está oponiendo? Cuidado, ¿eh? No te dice qué es eso, sino a qué se opone. Claro, a la actitud crítica, ¿no es cierto? Y cuidado que ese tipo de preguntas tienen así, claro está, ¿no? Los exámenes de admisión, ¿ves? Así, ¿no? Te preguntan a qué se opone, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Ya? Cuidado y con la comprensión lectora. 4. Los diversos relatos mitológicos presentan como características básicas el ser, pero no los diversos relatos mitológicos presentan como característica básica el ser. ¿Qué tiene la mitología? Son dogmáticos y fantasiosos, ¿no es cierto? Pero no son críticos ni tampoco racionales, ¿no es cierto? ¿Ya? La respuesta ahí es la B. Sí, Marilu, muy bien, la B, ¿ya? La B, ¿ya? La, la mitología tiene eso, la fantasía y el dogmatismo de creer que lo pueden conocer todo, ¿no? Pero carecen de el aspecto crítico y sobre todo el aspecto racional. Sí, la B es la respuesta, no hay otra. 5. Descartes reconoce la importancia de que la filosofía sea, a ver, ¿cuál de Descartes? ¿Eh? Dice que la filosofía era la raíz del árbol del conocimiento o la ciencia, ¿no? La filosofía es la raíz, ¿cierto? Ya. Si es la raíz, entonces ¿cuál sería la respuesta? Claro, muy bien, Erika, claro. Si hablamos de raíz, estamos hablando de fundamento de todo el conocimiento científico, es su raíz, es su fundamento, en qué se funda, en qué se basa, en qué se enraiza, ¿ya? La A, muy bien, la A. 6. Los filósofos poseen justamente una actitud radical, ¿por qué? A ver, exacto, Luis, exacto, ¿ya? Observan, a ver, muestran a la D, ¿no? Muestran interés por lo esencial de todo, ¿ya? Eso tendría que ser, ¿ya? Alguien está marcando la C, esto de mostrar rigor. No, el rigor más que a lo radical se referiría, ¿no? A ser crítico, cuestionador, ¿no? O sistemático también. El rigor tiene que ver también con lo sistemático, ¿no? Pero si la más radical es más bien interés por lo esencial, ¿ya? Por lo esencial, la raíz, ¿ya? Lo esencial es aquello que no se ve a simple vista, ¿no?
7. Indique la alternativa que contenga una tesis compatible con la definición de la filosofía según Agustín de Hipona. A las 7. ¿Te acuerdas que él decía que la filosofía debe ser sierva de la teología? Eso es lo que dice Agustín de Hipona, ¿no? La filosofía debe ser sierva, o sea, debe servir a la teología. Ya, entonces, ¿cuál sería la respuesta correcta acá? Eric y Angelo dicen la D, claro, la D, ¿no? El saber que representa la filosofía debe favorecer a la fe que representa la teología, por supuesto, es otra forma de decirlo, ¿no? También dice Agustín de Hipona, ¿no? Primero hay que creer para poder conocer, ¿no es cierto? Ya, entonces, para él, la filosofía o el conocimiento o el saber debe servir a la fe o a la teología. Muy bien. 8. ¿Para qué pensadores la filosofía es una actividad terapéutica del lenguaje y una praxis revolucionaria respectivamente? A ver. Eric dice que es la C, Angelo también dice que es la C. Claro. Wittgenstein, ¿no? Actividad terapéutica del lenguaje, esclarecer el lenguaje. Y Marx dice que la filosofía lo que debe ser es una praxis revolucionaria. No solamente se debe interpretar, sino a transformar el mundo, dice, ¿no? 8C. Muy bien. ¿Listo? Ya. 9 y 10 son estas, sino que está mal numerada. 9 y 10, ya. A ver, señale la relación correcta. A ver, vamos a ver, ¿ya? Dan el tiempo, a ver, ¿cómo estamos? Ya, a ver. Aristóteles decía que ¿no? La ciencia de los primeros principios y primeras causas, acá está la C, ¿no? Es la ciencia de los primeros principios y las primeras causas de todo lo existente, dice Aristóteles. 1C. 1C. Ya estamos entre estas dos, ¿no? De hoy, ¿no? 1C. 2. Hegel. La filosofía es el saber efectivo de lo que es, y lo que es todo cuanto existe, ¿cierto? Claro, cuando dice todo lo racional es real y todo lo real es racional, ¿te acuerdas? Eso decía, ¿no? Hegel, ¿no es cierto? Dicho de otra manera acá, ¿no? Ya, todo lo que es y todo lo que es, ¿de acuerdo? Muy bien, ya. Entonces 2A. 3, Wittgenstein. Wittgenstein. Claro, ahí está, la D, ¿no es cierto? La filosofía debe dedicarse al análisis del lenguaje, al esclarecimiento del lenguaje, dice Wittgenstein. Y finalmente tenemos Kant, que es la B, ¿no? No se puede aprender lo que es la filosofía, solo se aprende a filosofar, nada más. ¿Ya? Entonces tenemos como respuesta la E, ¿no es cierto? A ver, muy bien, es lo que decía también Ángelo, la E. Muy bien, 9E. Y la última, de acuerdo a quién, la filosofía tiene como fuente a las situaciones límites. A ver, ¿quién se acuerda? ¿Quién dice que la filosofía se origina en las situaciones límites? Claro, ese es Karl Jaspers, ¿no es cierto? Karl Jaspers. Muy bien, chicos, hasta ahí. La próxima clase justamente vamos a empezar con las disciplinas filosóficas. No sé si es la nociología o la antropología.